Ahí está la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Estos últimos días ha habido una avalancha, un desembalse de resoluciones que han generado muchísimas controversias porque hablamos de personajes variopintos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias, Mónica. A ver, empecemos por el caso que ha generado, digamos, mayores reacciones, el caso Vladimir Cerrón. Ha sido una votación ajustada, usted votó en contra de anular la sentencia a Vladimir Cerrón, sin embargo, 4 representantes del colegiado votaron a favor. Esto, por el aludido, ha sido entendido con celebración como una victoria. Y yo lo que quisiera es que usted nos argumente cuál ha sido los que han votado en contra de esta resolución, porque los que han votado a favor lo que dicen es que no habría estado fundamentada la naturaleza del delito. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Lo que ha ocurrido es que los 4 en mayoría consideran que precisamente eso no se ha definido exactamente en qué momento empezó ese acto de colusión, ese delito, porque ha habido varios actos y consideran que la sala no se pronunció adecuadamente para poder establecer el plazo de prescripción. ¿Para usted estaba claro? Para mí sí estaba claro. Yo considero que la sala sí mencionó diversos actos que había realizado esta persona desde la primera conversación, memorandos que se cursaron, una serie de documentos, pero lo que dice la sala, y yo coincido, es que cuando se firme el contrato es cuando ya el delito se consuma, por decir así. Estamos hablando del caso Aeródromo Huanca. Efectivamente. Y hay que decir también que Vladimir Cerrón, que sí aparece en las redes sociales, pero estaba precisamente por este caso prófugo de la justicia. ¿Esto significa que al anular la sentencia él queda libre de polvo y paja o no? No. Lo que se ha dicho es que la sala vuelva a pronunciarse teniendo en cuenta ese detalle de decir si es un delito continuado, instantáneo, qué tipo de delito, qué acto es el que considera. Pero en este momento, si él quisiera, digamos, salir, transitar, no tendría ningún problema. No, porque tiene otras 2 detenciones preliminares ordenadas. O sea, son preventivas, sí, entiendo. Preventivas o preliminares. Y si se pone a derecho, el abogado defensor señala que al ponerse a derecho podría levantarse la posibilidad de la prisión preventiva, ¿no? O sea, es lo que señala. Sí, es lo que él señala, pero habrá que ver qué decide el juez. Y si es verdad que se va a poner a... Y la discusión fue muy... Bueno, sí, compleja. Más o menos, sí, tuvimos más de una sesión para definir este tema y al final quedó como refleja la votación, 4-3. Bueno, así pasa en derecho, que a veces cada quien ve las cosas de su punto de vista. Ellos han considerado que no era suficientemente clara la sala. Yo considero por un lado que sí lo era y por otro que hay un recurso de casación. ¿Y dentro de los tribunos hay algún penalista? Sí, bueno, hay gente que ha criticado eso, pero sí, hay gente que sabe mucho más de penal unos que otros. Doctor Gutiérrez, por ejemplo, pero todos, creo yo, hemos aprendido mucho en ese camino de lo que es el derecho penal, porque las demandas que más llegan son de habeas corpus. Entonces, en 2 años, yo creo que, y además tenemos muy buenos asesores. Y para quien no entiende, el habeas corpus va directamente a defender el derecho. A la libertad personal. A la libertad personal. Y libertades conexas, pero sobre todo es derecho a la libertad personal. Y la implicancia, obviamente, no lo ve el Tribunal Constitucional, pero en términos judiciales y políticos, esto puede ser entendido como se está dando una mano a alguien que se encuentra prófugo de la justicia frente a una sentencia, equivocada o no, pero su actitud fue desaparezco. Sí, y además hay que insistir en que el tribunal no ha determinado que sea inocente o culpable. Simplemente ha dicho, sala, vuélvete a pronunciar, ten en cuenta estos elementos para que tu fallo sea correcto. Punto. Otro comentario respecto a una resolución tiene que ver con el caso Martín Vizcarra. Él fue, como se sabe, por el Congreso inhabilitado a un cargo público, no se le entregaron las credenciales y lo que ha hecho el tribunal es rechazar el recurso para levantar la inhabilitación. No, lo que ha habido es una acción de amparo por una persona que ha planteado contra el Jurado Nacional de Elecciones. Una señora X que vive en Arequipa. Correcto. Y que ella consideró que habían vulnerado su derecho a la participación política al no poder votar por Vizcarra. Pero como le decía, el amparo es contra el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado no ha inhabilitado a Vizcarra. Quien lo ha hecho es el Congreso. Entonces, por ahí era improcedente totalmente la demanda. ¿Ha sido unánime? Claro, es unánime, sí, me parece que sí. Sí. Además, el segundo motivo es que la señora votaba en Arequipa y Vizcarra era un candidato de Lima.
Entonces, de ninguna manera, por ningún lado, a la señora habían vulnerado su derecho a votar. Ergo, sigue inhabilitado, no puede asumir ningún cargo. Exactamente. El caso del gobernador Wilfredo Oscorima, también un personaje sumamente cuestionado, y sobre todo con la investigación del tema del préstamo de los Rolex, ¿no? Lo que han hecho en el Tribunal Constitucional es confirmar la absolución de un caso que él estaba vinculado a un caso de corrupción. ¿Cómo así? Es que allí se planteó también ante la Corte Suprema un recurso de casación en su momento y ahí se había condenado, en la Sala Superior se había condenado al señor Oscorima y a otras personas. Pero cuando llega a la Corte Suprema consideró que un boletín meteorológico que decía que había un estado de emergencia y que justificaba las compras que había hecho el señor Oscorima con otras personas, o sea, actuó esa prueba en la Corte Suprema, lo cual es un poco extraño porque la Corte Suprema no tiene esa capacidad, por decir, directa de prueba, sino que más bien es puro derecho. Entonces, a mi juicio y al del doctor Monteagudo ha sido en este caso... ¿Usted votó en contra? En contra, sí. También el doctor Monteagudo en contra. ¿Y a su juicio? Bueno, a mi juicio, lo que hizo la Corte Suprema excedía sus atribuciones. No tuvo en cuenta la opinión del organismo específico que decía que no eran necesarias esas compras que se hacían y trajo más bien un pronóstico de Cenami que justificaba todo. Y en este caso, es decir, está absuelto. En este caso se confirma la absolución. Efectivamente, se confirma la En absolución. ese caso, sí, libre de polvo y paja. Efectivamente. En el caso de la facilitación que se le ha dado, digamos, eventualmente, porque ese es un comentario adicional, a la posibilidad de que salga libre Vladimiro Montesinos por el caso Rivero Lasso. ¿Cómo se vincula el caso Rivero Lasso, que era jefe de inteligencia del momento, que está vinculado a una resolución del Tribunal Constitucional? Yo creo que no tienen relación alguna, porque las causales que ha invocado el general Lasso son muy distintas a las que podría invocar. ¿Cuáles son? Son los años que estuvo en la cárcel, en la cárcel militar. O sea, el Estado no ha computarizado esos años, 5 años, que si uno lo suma a lo que él lleva de carcelería, pues ha superado con es una sumatoria lo que ha hecho. Efectivamente, es lo que hemos hecho nosotros. Sí, señores, no pueden ignorar que ha estado 5 años en la cárcel, eso hay que contabilizarlo. Eso no lo puede decir Montesinos de modo alguno, porque ningún tribunal lo había condenado. O sea, él estaba en la cárcel. O sea, no podría acogerse en ese sentido. No, es totalmente distinto. Ahora, no tiene que ver con el Tribunal Constitucional, pero hay varios que podrían acogerse con la iniciativa de que salgan libres con un grillete los mayores de 80 años. Es otra ley, es una ley específica, no tiene nada que ver con, no es la razón por la cual se ha liberado al general Rivero. Y sí, eso es sumamente peligroso, por decir así. Porque allí podría ser Toledo, el propio Montesinos y otros que estarían, terroristas que estarían por cumplir 80 años, o ya cumplieron, ¿no? Efectivamente, hay varios que están por cumplir, sobre todo en la línea de los terroristas y de los otros, como dice. ¿Y usted levantaría la ceja respecto a esa iniciativa más allá de...? Sí, una cosa es la constitucionalidad de la norma y otra cosa es la pertinencia, la conveniencia. Bueno, yo tengo serias dudas, ¿no? Porque... Ahora, una decisión que se ha tomado por razones humanitarias está vinculado a que pueda salir el general Hermosa Ríos. Eso sí. Y esto tenía más de casi 10 años. Es decir, y las razones humanitarias eran absolutamente evidentes, más allá del papel que haya jugado durante la época de Fujimori y Montesinos. Tal cual. Es un caso, yo he dicho, emblemático. ¿Y por qué se demoró tanto? Porque esto venía desde muy atrás. Pero a nosotros no se ha demorado tanto. Lo que pasa es que es un juicio que ha estado en primera y segunda instancia en el tribunal, creo que es el año pasado. De todas maneras, era un tema difícil, porque la figura de él es muy controvertida, pero como tenemos el compromiso de sacar los temas importantes. Y era por razones absolutamente de una enfermedad, estaba postrado. O sea, lo que tiene es Alzheimer. La Corte Suprema lo ha declarado inimputable, por decir así, porque no lo va a juzgar de los demás delitos que le acusaban, porque no está en condiciones de entender que esté en juicio ni lo que es una pena. Lo que vimos clarísimo con esa persona es que si la pena tiene por fin resocializar,
el general Alfonso Ríos no tiene idea, ni que esté en la cárcel, ni de nada. Entonces, ¿a santo de qué se le tiene allí? Y hemos puesto también el acento en otras personas que puede haber en las cárceles. Eso le iba a preguntar, porque no debe ser el único que está en esas condiciones. Exactamente. ¿No? Ahí yo creo que también el Congreso tendría que intervenir para legislar esas situaciones, porque no están previstas. Y tendría que haber una salida para personas que han perdido ya la noción de demencia senil o por ejemplo, un derrame. Hay gente que no puede moverse de la cama, postrada. ¿Qué hace en el penal? Y pasando ese tema, vamos al caso de la doctora Patricia Benavides. El TC lo que ha hecho es admitir, es decir, declarar fundada una queja que ha presentado el caso. Efectivamente. Y esto, ¿cuál es el procedimiento? Porque lo que ella estaría buscando a través de su propia defensa y de esta queja es que se le anulen los actos o los actos en contra que determinó la Junta Nacional de Justicia, es decir, volver a ser una vocal suprema. O sea, nosotros nos hemos pronunciado sobre el derecho que ella tenía a esta queja. No significa también, es similar al caso de Cerrón, no estamos hablando si tiene derecho o no tiene derecho, simplemente derechos a la queja. El tema de fondo se verá por las instancias que corresponden. ¿Y cómo se ve ese tema de fondo? Es decir, el proceso que ustedes tienen, ¿cuál es, digamos, de manera sistemática? Porque esto podría generar también una discusión posterior, más allá de los defensores o detractores de la doctora Patricia Benavides. O sea, cuando una persona presenta una queja, si es que tiene derecho, se la tiene que conceder, y a ella no se la han concedido. Y lo que hemos visto nosotros es que sí tiene derecho a su recurso de agravio constitucional, que no se le quería otorgar. Entonces, cuando venga, ya se verá. Yo la verdad que no he leído el tema de fondo, únicamente si tenía o no derecho a ese recurso, si tenía derecho. El tema de fondo lo veremos cuando llegue. Y eso se verá el próximo año. El próximo año, efectivamente. Y me decía también que hay pendiente varios temas que van a generar polémica, cuestionamiento, porque además la crítica de fondo a los detractores del Tribunal Constitucional es que ustedes fueron colocados ahí por el fujimorismo y Perú Libre, ¿no? Yo no le voy a pedir una respuesta política, pero es definitivamente como que si estuvieran colocados para determinados intereses, ¿no? Bueno, eso sí, la gente lo puede decir, pero en mi caso en concreto, yo no conocía a nadie así en el Congreso que pudiera ser por medio de bancadas, tanto que me pusieron dos miembros de la comisión en mi currículum vitae, que yo tenía ese grado de doctor y muchas publicaciones me pusieron 0. Si yo hubiera tenido alguna, no sé, responsabilidad o compromiso con ellos, no me hubiera pasado eso. Entonces no nos han puesto, o sea, el momento que nos ponen, ahí tiene que haber una libertad de cada quien para actuar en conciencia, y es lo que yo procuro hacer. Por eso a veces le hemos dado la razón. O sea, ¿usted siente que no le debe nada al Congreso? A nada. Pero no necesariamente todos. Bueno, yo espero que todos nos pase lo mismo, pero lo va viendo por las decisiones, ¿no? O sea, le hemos dado la razón a la Junta Nacional de Justicia hace poco, en esta semana, a raíz de un competencial con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, a través de su Consejo Ejecutivo, disponía el cambio de lugar a un juez y comunicaba simplemente. Y entonces la Junta dijo, no señores, yo soy el que doy el título, ustedes no pueden cambiar así. Y le hemos dado la razón a la Junta Nacional de Justicia. Entonces no hay ese favoritismo. Hay un tema que va a ser determinante el próximo año. Es decir, el próximo año es un año preelectoral, una circunstancia que tiene sus características propias, y a medida que hay varias investigaciones que vinculan a la presidenta Dina Boluarte, ustedes tienen entre sus manos la posibilidad de resolver el alcance del artículo 117, ¿no? Que es las razones por las cuales podría investigarse y hasta cuándo y hasta dónde. Exactamente, ¿no? Exactamente. El modo, el tiempo, todo. Es verdad que en el Perú tradicionalmente no se ha investigado al presidente, con Castillo sí se hizo, entonces tenemos que ver... O sea, ese es un antecedente. Tal cual. Ahora, y eso podría tener un peso determinado en una votación eventual dentro del Tribunal Constitucional. Hay un refrán que dice: el error no genera derecho. O sea, puede ser que en un momento se hizo algo, habrá que ver cómo se hizo, si estaba dentro de los parámetros, y ahora estamos en una circunstancia distinta. ¿Y eso para cuándo está previsto ver? El próximo año, de todas maneras. ¿Y el próximo año puede ser largo? Porque aquí hemos visto que al final de año, ha habido una avalancha con una serie de personajes que han levantado reacciones, pero el caso Boluarte es un caso también importante. Es que ¿por qué no ha habido nada de ese caso? Porque tenía que haber la contestación de la demanda, todavía no se había cumplido el plazo. Recién cuando nos llegue, que será el próximo año, ahí podremos nosotros programar la audiencia y después ya podremos votar.
Pero esas últimas sentencias que han salido no es que a última hora, no, son decisiones que se han tomado y después vienen las firmas, los votos, se completa y por eso recién han salido. El suelo está parejo en el Tribunal Constitucional luego de este primer encontrón que tuvieron a propósito de las diferencias en una votación determinada que fue directamente con usted. Sí. Es difícil, ha sido una situación difícil indudablemente y creo que estamos tratando de poner los medios y lo están viendo para que eso no menoscabe en nada la institucionalidad y podamos seguir trabajando. Última pregunta, doctora. ¿Tiene una opinión sobre este pedido de la presidenta y del gobierno de poner el debate de la pena de muerte en discusión? Y lo digo yo, y esta es una opinión mía, una vez más, porque no sería la primera vez que se intenta poner en debate, pero en términos jurídicos e internacionales... A ver, no en términos de constitucionalidad o no, sino a ver lo que uno ve en la vida social en el siglo XXI, para mí es una medida que es superflua y que no corresponde a los tiempos actuales, ¿no? ¿Y por qué sería peligroso? Porque hay errores judiciales. ¿Por qué no corresponde a los tiempos actuales? Porque hay errores judiciales que se ha demostrado en otros países y ya no hay vuelta atrás. En cambio, con otro tipo de medidas, como es por ejemplo, cadena perpetua, a los 20 años se revisa. Entonces, siempre hay la posibilidad de que la persona, si ha habido un error, se pueda rectificar, ¿no? O que la persona haya cambiado. Entonces, yo no creo que sea una decisión adecuada. ¿Usted siente que en el país hay una precariedad institucional y que además estamos involucionando en muchos niveles y justamente toda la cadena judicial está teniendo graves inconvenientes, y no hablemos del Congreso o el Ejecutivo? Pero como reflexión final. Lo que creo es que es muy importante las elecciones del 2026, que son ese año, porque tenemos que pensar muy bien a quién le damos la representatividad. El problema serio que tenemos es porque muchas personas que están ahorita en esos puestos no dan la talla, y eso ha sido porque el voto no ha sido suficientemente informado, pensado, reflexionado. Yo esa es más bien la invocación que haría, ¿no? Que hay un mayor compromiso y también los medios de comunicación pueden hacer mucho para tratar de salvar esa institucionalidad, distinguiéndola de las personas que cometen errores. Doctora Pacheco, muchas gracias. Encantada. Es la primera vez que viene a nuestro estudio, estaremos muy atentos a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es importante tratar de fortalecer las instituciones, tal cual, sea cual sea el sentido y la decisión que se haya tomado respecto a los temas. Muy amable. Encantada.